¿qué le ha hecho la astrología a el ser humano? ¿Cómo ha sido o cuál ha sido como el principal cambio que tuvo la humanidad a partir de entender que hay algo allá afuera que no nomás está ahí adornando las noches, ¿no? Sino que hay una influencia, hay una relación, hay un espacio para crear símbolos y relacionarnos con ello? Vuelvo a la pregunta, ¿qué le ha hecho la astrología a la humanidad? Aportarle significado en sus vidas. Ahora también habría que preguntar qué le ha hecho la humanidad a la astrología. En muy buena medida prostituirla, convertirla en un vergonzoso ejercicio comercial como lo observamos al día de hoy, ¿no? No en su totalidad, pero sí en su mayoría. Ok. En ese sentido, puedes desarrollar un poco más en el tema de los símbolos, ¿no? O sea, dotarlo de símbolos para identificar. Sí, se trata de un lenguaje simbólico en lo que podemos concebir como una herramienta de autoconocimiento. O sea, la astrología es una forma de adivinación, pero la adivinación ya desde la antigüedad es concebida no como predecir el futuro, sino como un ejercicio de autoconocimiento, como una herramienta, pues, en ese sentido que nos permite que potencialmente nos permita tomar las mejores decisiones posibles. Pero las decisiones las tomamos nosotros, no los dioses o no la astrología. Nos ofrecen mapas simbólicos del cosmos de nuestra experiencia. Y pues de la manera más hábil posible buscamos navegar por nuestras vidas empleando estos mapas. Quienes tomamos las decisiones somos nosotros, pero tienen esta utilidad. Hay este favor de los dioses en darnos este tipo de conocimiento. Los conocimientos en general, la idea es que las ciencias y las artes tienen una finalidad en ese sentido, ¿no? Ok. Aquí digo, hablas de que nosotros tomamos las decisiones al final, y hace ratito hablaste también de un ejemplo muy, muy claro, ¿no? La libertad que tiene el humano es quizá la misma libertad que tiene un actor de interpretar un papel, pero el guión y el papel ya está escrito, ¿no? Ya está dicho. ¿Cuál dirías ahí que es el dilema principal en cuanto a la astrología y al libre albedrío? Porque ahí es donde mucha gente se baja, ¿no? Que dice, ¿cómo puede ser que esto ya dictamine mi futuro? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? ¿Cuál dirías que es el principal dilema que enfrenta esta cuestión astrológica y el paradigma del libre albedrío? Bueno, el dilema está en presentarlo como un dilema, en donde se opone destino y libre albedrío, cuando perfectamente podrían ser ambos, que hay una medida, pertenecemos a un contexto mayor, o como le explico a la gente, pues con los planetas es como con los padres, uno hereda ciertos patrones de vida, porque la astrología supone ciertos patrones en nuestras vidas, y al día de hoy Google está perfectamente de acuerdo con esto, que es predecible nuestra vida en términos de patrones, bastante predecible. Entonces, bueno, nosotros heredamos ciertos patrones de vida, sean internos o externos, y luego depende de nosotros qué hacemos con eso. Entonces, no es libertad versus destino, sino que son ambos. Y el balance entre uno y otro lo establece el ejercicio de autoconocimiento. Ok. Ahora, en este tema que también, digo, hay mucha gente que seguramente tú te cruzas también con estas personas, los escépticos, ¿no? De todas estas cuestiones, que en gran medida, bueno, creo que yo no sé mucho, pero podríamos hablar de un tema de ignorancia, ¿no? Más bien lo que hace que no creas, y si lo presentan como tú bien anotaste, como una cuestión comercial que te facilita y simplifica ciertas cosas, pues evidentemente ese anzuelo no lo vas a morder, pero detrás hay una cosa grande, profunda, de mucho estudio, de también incluso ciencia, desde mi entendimiento. Y hablando con esa gente, que seguramente por aquí nos están viendo un par, la pregunta es la siguiente: ¿qué tanto podría la astrología someterse al método científico? Pasar, digamos, una prueba de ácido con el método científico y salir adelante la astrología como una ciencia, ¿no? Que al final mucha gente lo anota como una pseudociencia. Desde ahí, cuéntanos un poco el contexto histórico de observación, cómo se hacen estas lecturas, digamos, de si tú tienes tu sol en tal y tu ascendente en tal, y esto es lo que dicta más o menos tu comportamiento, tu carácter, etcétera. Vuelvo a la pregunta: ¿cómo saldría la astrología de una prueba de ácido con el método científico? Ahí, ¿qué tendría
tendrías que decir? Lo que pasa es que sería como aplicarle el método científico que requiere verificación empírica a las artes. Es decir, por principio sería algo condenado a que falle esa prueba. E intentos ha habido muchos, algunos con más éxito, algunos estrepitosos fracasos. No obstante, hay la posibilidad de una verificación empírica y eso es el tomar una consulta, tan sencillo como eso. Claro, con alguien que pueda ser más o menos reconocido como un astrólogo competente. Ok. Como para que uno pueda ver directamente qué se trata, porque en primer lugar lo que suele suceder en estos casos por parte de los pseudocríticos, porque la mayoría son pseudocríticos que solamente repiten prejuicios, es que tienen una idea muy pero muy pobre de lo que es la astrología. Y esto se puede entender hasta cierto punto, pero ahora, eso no quita que pueda haber que se pueda reconocer que hay un elemento científico en la astrología. Para empezar, todo el elemento astronómico. Astronomía y astrología no se separan hasta finales del Renacimiento. Son inseparables y son términos empleados en muy buena medida como sinónimos. Es como si la astrología fuera el aspecto cualitativo de la astronomía. Y esto sucede un poco con las ciencias antiguas en general. En el caso de los números, de las matemáticas, de los números, se entiende que el número tiene no solamente una dimensión cuantitativa, sino en primer lugar una dimensión cualitativa. Con lo cual esto implica un ejercicio de pensamiento más complejo que solamente el análisis formal. Porque además también en primer lugar hay que reconocer cuáles son los métodos del análisis formal y de la demostración en el sentido científico del término, la cual ciencia pues ciertamente nos ha permitido desarrollo de tecnología en términos de nuestra relación con lo material, pero en términos de las preguntas fundamentales que nos preocupan a todos los seres humanos, pues la ciencia está completamente perdida al respecto. Y como no tiene respuestas, entonces asume que nadie más puede tenerlas. O sea, no hay un reconocimiento de los límites de ese método normalmente para empezar. Y por lo general se habla de la ciencia de un modo terriblemente dogmático, ¿no? Es la nueva religión. Y seriamente es el modo en que ahora es estudiada la ciencia desde la sociología o desde la historia de las religiones, ¿no? Claro. Porque es increíble los prejuicios con lo que muchos de los que se dicen escépticos parten. El escepticismo como punto de partida, es necesario el escepticismo, sobre todo al acercarse a estos temas. Yo creo que no es que uno tenga que desecharlo, pero entonces uno tiene que ser efectivamente escéptico. Porque si uno de punto de partida asume que ya sabe de qué está hablando y dice, no, eso son tonterías, sin ni siquiera realmente molestarse por reconocer un poquito de qué está hablando, pues entonces el problema lo tienen los científicos, ¿no? No es lo mismo la astrología de Walter Mercado que la astrología que practicaba un Galileo o un Kepler, ¿no? Claro. Oye, y en ese sentido, tú que también estás en el mundo académico, cuéntanos un poquito cómo es el diálogo entre el mundo académico y el mundo de la astrología, porque no, por lo que entiendo, no es muy bien visto. Y trazando una visión utópica, ¿cómo sería, digamos, una manera de integrar ambos mundos, ¿no? O sea, de poder hacer esto lo más serio, lo más profesional posible y que sea incorporado a este, digamos, proceso académico. Cuéntanos un poco cómo es ahí cómo está el mundo de la escena de la astrología y la academia, cómo se llevan. Otra vez, si fueran dos personas, ¿cómo sería su relación? De amor-odio, es una relación muy tóxica. Porque por otra parte uno puede entender hasta cierto punto el disgusto que causa entre los científicos muchas de las maneras en que se expresa la astrología, ¿no? Hay tanta cosa tan chafa, tan comercial, tan de supuestos profesionales que pues se entiende que haya una reacción muy crítica, pero pues lo que decíamos, también es necesario informarse adecuadamente, es parte de la tarea científica. Es observable en las últimas décadas un mayor interés por la temática, por la astrología y por otros temas esotéricos en general. Recientemente en la UNAM hubo un primer congreso de estudios sobre esoterismo. Y bueno, lo que pasa es que también depende mucho cómo se trata el tema, ¿no? O
sea, hay diferentes maneras de tratarlo. Uno puede tratar el tema de la astrología desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva filosófica, y no necesariamente estar dando clases en la universidad sobre cómo interpretar cartas astrales, lo cual pues es un arte, es una técnica que requiere pues una práctica, no solamente una teoría. Entonces, bueno, sí es una relación muy compleja, hay mucho prejuicio por parte del académico común y corriente, que automáticamente asume que no, ¿no? Sobre todo lo que es del ala de las ciencias duras, en donde hay una fe inamovible en la ciencia, que por otro lado pues resulta muy curioso de observar, ¿no? El modo tan dogmático, cuando no fanático, para concebir la ciencia como la respuesta, ¿no? En donde además es terrible cómo se desecha el conocimiento de otras culturas, ¿no? O sea, hay un eurocentrismo, hay un clasismo, hay un racismo detrás de muchas de estas posturas que luego ni siquiera son conscientes de ello los científicos. Además de que participan de una dinámica que viene de la religión, en donde esta verdad nuestra tiene que ser aceptada por todos ustedes como la verdad con mayúsculas, ¿no? Y todo lo que ustedes creían o saben o piensan que es conocimiento, viven engañados, es algo irracional, son supersticiosos, es pensamiento primitivo, es terriblemente condescendiente, por decirlo menos, ese tipo de actitudes, para con saberes que se han configurado en lugares y de maneras distintas a la llamada ciencia occidental. Porque bueno, ¿qué significa ciencia? Conocimiento. Y pretender esa exclusividad de un conocimiento de una manera tan limitada tiene detrás cargas sociales y políticas que no hay que dejar de ver. Claro. Sí, ahí me nacen dos argumentos, ¿no? El primero que dijiste, ¿no? De someter, por ejemplo, al arte a los términos científicos es como, pues está diseñado para fallar, porque precisamente es algo tan espontáneo y tan irrepetible en su estado más puro que no tiene nada que ver. Tratar de ponerle esa camisa, o sea, no le queda, ¿no? Y si queremos someterlo a este método también, una cuestión de este tipo, siendo estrictos, pues de qué estamos hablando, ¿no? Y por otro lado, la astrología y este pensamiento esotérico, a veces también, y es esto de lo que hablas de esa, la versión chafa, ¿no? De esto, es que hace exactamente lo mismo que hace la ciencia, declarando verdades absolutas y no correlaciones entre una y otra cosa, ¿no? Que también es una situación que pasa. O sea, no nada más es del lado de la ciencia que ocurre esto, también hay gente que vive ciegamente pensando en que su mercurio o lo que sea, y ni siquiera está enterado, no sabe nada más lo decanta como verdad absoluta, pues tampoco, ¿no? Hay que ir por ese camino de en medio.